¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a trabajar la clase que corresponde al área de geografía en el tema de densidad poblacional. Como les dije en el último mensaje que les envié, vamos a bajar la intensidad de los temas, es decir, no vamos a ver temas tanto de historia como de geografía, sino tan solo vamos a ver de una sola área. En esta ocasión vamos a hacer solamente de geografía. A ver, ustedes me van diciendo si está mejor o está peor, pero tienen que hacer dos cosas. Le estoy explicando acá en el video. Tienen que hacer tanto el material de estudio como la ficha de trabajo que les estoy dejando. Son las dos cosas que tienen que hacer. La ficha de trabajo, ¿cómo la van a realizar? En el video estoy explicando todo lo que deben de hacer. Ustedes al final me entregan estas dos cosas y sobre eso construimos su nota. Ahora están peleando por la nota. Ya estamos a mitad del año. Vamos a ver cómo es que les va a ir. Espero que los que no han estado trabajando a la altura estén mejor esta segunda mitad del año. Los que lo han hecho bien, lo hagan mejor aún. Y los que lo han hecho mal, pues se pongan las pilas. Ya estamos a mitad del año. Bien, chicos, vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándoles las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias a Dios porque estamos vivos, porque estamos con nuestros papás, porque tenemos algo que comer. También le vamos a pedir cosas, ¿no? Le vamos a pedir que nos cuide a nosotros, cuide a nuestras familias, cuide a nuestros papitos que están saliendo a trabajar. Estamos viviendo una época complicada que parece que no se acaba nunca. Pero yo estoy seguro que vamos a salir de esta, como siempre. Hemos pasado momentos peores, vamos a pasar momentos peores y siempre vamos a salir adelante. Nunca nos damos por vencidos. Vamos a pedirle también que ponga un plato de comida siempre en nuestras mesas y que le dé también a aquellas personas que más lo necesitan. Bien, chicos, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos directo al grano porque ustedes después me están reclamando que el video es muy largo, que se aburren, bla, bla, bla. Terrible, se pasan ustedes. La clase es sobre densidad poblacional. No tenemos que confundir densidad poblacional con cantidad de población. La cantidad de población es el número de habitantes que hay en un país. La densidad de población es el número de habitantes dividido entre la superficie del territorio que ocupan, ¿no? Por ejemplo, China, hay 1.500 millones de chinos, pero en un territorio enorme. No va a ser igual que, por ejemplo, Bangladesh, ¿no? Que tiene igual 100 millones de personas, pero en un territorio muy pequeño, o Corea del Sur, ¿no? Que es del tamaño de la provincia de Tacna, donde hay 50 millones de personas. Tokio, 200 millones de personas. La densidad poblacional hay que ver dos factores, tanto la población como la superficie que ocupan. Vamos al texto. La densidad poblacional es la relación entre la población y el territorio que ocupan, ¿no? Vamos a ver. Miren, por ejemplo. A ver. ¿No? Para calcular la densidad poblacional hay que dividir la cantidad de la población total de un lugar entre su superficie y se expresa en habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Son las dos variables que tenemos que ver. Es el número de población, es la cantidad de la población total y la superficie de un lugar. ¿Cómo vamos a expresarla? Vamos a expresarla por habitantes por kilómetro cuadrado. Niveles de densidad poblacional. Existen países cuya densidad poblacional es muy alta, debido a que disponen de pocos kilómetros cuadrados por habitantes. En otros casos, existen pocos habitantes por kilómetros cuadrados, aunque no hay criterios claros para la clasificación, podemos agrupar los países en tres niveles. Entonces, miren, este es sobre un cuadro de 2013, estamos en 2020, 7 años tiene de antigüedad este cuadro. Hay países densamente poblados, densidad moderada y densidad baja. Miren, densamente poblado, por ejemplo, Singapur. Tiene 8.034 habitantes por kilómetros cuadrados. Japón,
6.589 habitantes por kilómetros cuadrados. Bahrein, 1.900 habitantes por kilómetros cuadrados. Comparémoslo con la densidad poblacional del Perú. La densidad poblacional del Perú es de 23,7 habitantes por kilómetros cuadrados, porque estamos viendo el conjunto de su territorio. Estos son ciudades-estado. Singapur, una ciudad-estado. Hong Kong, una ciudad-estado. Son ciudades-estados. Entonces, es una ciudad, es como decir, solamente en Lima, toda la población. Acá estamos considerando inclusive la selva. Por eso es que son ciudades que parecen densamente poblados. Otros que vamos a llamarlos de densidad moderada. Por ejemplo, Bulgaria, 65 habitantes, perdón, por kilómetros cuadrados. Colombia, 42 habitantes por kilómetros cuadrados. O Estados Unidos, 33 habitantes por kilómetros cuadrados. ¿No? Colombia, 50 millones de personas. Estados Unidos, 300 millones de personas. ¿No? Entonces, la densidad está en relación no tan solo a la cantidad de habitantes, sino a la cantidad de superficies. Estados Unidos, miren, es un país enorme, ¿no? Y otros de densidad baja. Por ejemplo, Bolivia, ¿no? Bolivia tiene 9 habitantes por kilómetro cuadrados, porque tiene 10 millones de personas. Rusia, 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Miren el tamaño de Rusia, ¿no? Una octava parte del planeta Tierra es Rusia. Enorme es el planeta. Entonces, por eso la densidad es tan baja. O Australia, miren el tamaño de Australia. En Rusia hay 120 millones de personas. En Australia hay 25 millones de personas. 3 habitantes por kilómetro cuadrado por el tamaño de su superficie. Quiero que vean otro cuadro, ¿no? Les he sacado una serie de mapitas que quiero que vean. Miren la densidad poblacional en el mundo, ¿no? Esto es, la densidad poblacional es la relación que existe entre la población de un lugar y el espacio que ocupa. Se expresa en habitantes por kilómetros cuadrados, habitantes por kilómetros cuadrados. No todas las zonas del mundo presentan la misma densidad. Menos pobladas y más pobladas. Menos pobladas se caracterizan por escasez o exceso de agua, factores que van a determinar que una zona sea menos poblada que otras, ¿no? La escasez de agua, un relieve abrupto, temperaturas extremas, suelo poco fértil o escasa oferta laboral. Esto hace que una zona sea menos poblada. Imagínense vivir en Rusia. En Rusia estaría viviendo en el Polo Norte, ¿no? El frío que hace, todo está congelado. O vivir, por ejemplo, aquí en el Sahara, con el clima extremo, en medio del desierto del Sahara, o en una región de aquí del África, donde están en guerra. Tienen que ser zonas menos pobladas. Obviamente, en el Amazonas no se puede vivir, ¿no? Solamente viven los animalitos. Pero hay zonas que son más pobladas. Miren el color, ¿no? Se caracteriza por climas favorables, son climas más benignos. Un relieve llano, miren Estados Unidos, ¿no? Más plano. O acá la estepa de China o la India, o Europa mismo. Proximidades a la costa, suelos fértiles, poblamiento antiguo o economía desarrollada. Donde hay mayor economía desarrollada van a haber mayores cantidad de personas. Miren el mapita que estamos viendo aquí, ¿no? De densidad poblacional, muy baja, menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Mire ese color amarillo en la selva, en las zonas muy frías, lo que nos dice el texto, ¿no? Relieve abrupto, ¿no? Aquí también, en el desierto del Sahara, en el desierto de Australia, el ejemplo que veíamos en el texto. Hay otras de densidad baja, de 1 a 25 habitantes por kilómetros cuadrados. Tiene este color de población. Miren, aquí Perú. Perú estaría en ese texto, en esa franja, ¿no? Igual, casi todo Sudamérica. Toda Sudamérica tiene una densidad poblacional baja, excepto en las grandes ciudades, ¿no? Las grandes ciudades son ciudades con millones de personas.
No, acá hay densidad media de 25 a 100 habitantes por kilómetros cuadrados. Ahí ya cambia hacia un naranja. Miren, esta zona de Estados Unidos, la zona del Gran Buenos Aires en Argentina, o de Río Sao Paulo en Brasil, Europa, ¿no? Son zonas más pequeñas, pero con alta densidad poblacional. Miren, la India o la China misma, y zonas densamente pobladas, ¿no? Más de 100 habitantes por kilómetros cuadrados. Ahí ya cambia el color hacia rojo, ¿no? Esta zona de Chicago, ¿no? Las zonas igual del centro de Europa, mire, la India o toda la zona de la China, ¿no? Que son 1.500 millones de personas. Después vamos a encontrar las grandes ciudades, ¿no? Santiago, 8 millones, Lima, 10 millones, Buenos Aires, 12 millones, Sao Paulo y Río, 12 millones de habitantes, Bogotá, 8, Nueva York, ¿no? 10 millones, Washington, 10 millones, Los Ángeles, ¿no? Ciudad de México, 14 millones, Tokio, miren Japón, miren Seúl, aquí en Europa, ¿no? Londres, París, las grandes ciudades, Moscú, 12 millones de personas, Estambul, El Cairo, Lago, Nigeria, ¿no? Teherán, la zona de la India, como le digo, estas son las zonas más pobladas del mundo. Bien, en América no hay mucha densidad poblacional. La mayor la vamos a encontrar en el Asia, la China y sobre todo India. China e India. Y miren Europa y también Estados Unidos. Esto es en el mundo. ¿Cómo funciona, por ejemplo, otra zona, la que acabamos de ver de Europa? Miren el mapita, miren el mapita de Europa, ¿no? Estas zonas, mientras más al norte esté, este es el polo norte, menos población vamos a encontrar. Cambio, nos dice aquí, el relieve es llano. Entonces, la economía está mejor desarrollada. Aquí vamos a encontrar a donde viven la mayor cantidad de personas. Son las zonas más ricas de Europa, el norte de Italia, Alemania, ¿no? Países Bajos, Bélgica, Inglaterra, toda esta zona, miren el color que tienen. Estas zonas habíamos dicho que más cercano al rojo era con mayor densidad poblacional. En cambio, aquí está el centro de España, solamente aquí Madrid o Barcelona, ¿no? Pero el resto de España no tiene tanta población, es bajo o medio. En cambio, miren la densidad poblacional del centro de Europa, Inglaterra. Esto sería Europa. Miren, vámonos ahora a la China, al Asia. Miren el Asia. Mientras más nos acercamos al círculo glaciar ártico, más amarillo clarito está, ¿no? Menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Es muy difícil vivir ahí. En cambio, lo que nos dice el texto, ¿no? Las zonas de mayor desarrollo industrial, mayor poder, donde hay más trabajo, más llanos, con una historia que siempre ha habido mucha gente en la China o en la India, miren, toda la zona que da para acceso también a los puertos. Miren, Calcuta, Madras, Bangalore, Bombay, Karachi, ¿no? Lahore, ¿no? Dhaka, toda la zona, Hong Kong, esta que lo veíamos en el ejemplo, pero no tan solo, miren, Corea, miren a Tokio, miren a Indonesia, ¿no? Zonas altamente, densamente pobladas, así la vamos a llamar, más de 100 habitantes por kilómetros cuadrados. Y las ciudades, miren, todas las ciudades. En América Latina encontrábamos muy pocas. Miren, todas estas son ciudades de más de 10 millones de habitantes. Y miren cuántas hay en la China, ¿no? Pekín, Changún, Shenyang, Wuhan, ahí el epicentro del COVID. Mire dónde está Wuhan. Más de 10 millones de personas. ¿No? ¿Cómo no van a salir enfermedades de ahí? Tokio, Yokohama, Seúl, ¿no? Yakarta, en Indonesia. Miren la cantidad de densidad poblacional que hay en estas zonas. Y ahora vámonos, por ejemplo, a Perú. ¿Cómo está Perú? Vamos a regresar primero al texto. Cuando sea el momento,
quiero que sigamos viendo el texto. Bien, vamos a regresar al texto. Clase. Bien. Entonces, distribución ahora de la población en el Perú. La población en el Perú se distribuye de forma desigual a lo largo del territorio debido a factores físicos y humanos. La costa es la región menos extensa, pero al mismo tiempo la más poblada. El 52,6% de toda la población nacional vive en la costa del Perú. Aquí en esta franja, sobre todo aquí, en esta zona de aquí, vamos a encontrar a casi la mitad de la población del Perú. Esto se explica por el desarrollo económico del país, se ha orientado hacia esa región. La sierra es la segunda región más poblada, el 38% de total, ¿no? La zona de la sierra, miren el color, igual, un amarillo que nos indicaba que era una zona con menos población. En cambio, casi no vamos a encontrar gente en donde, en la selva. La selva, pese a ser la región más extensa, ¿no? Es la menos poblada, con el 10% casi de la población total del país. Las razones son, entre otras, las dificultades que ofrece el medio físico. No hay, Iquitos es la ciudad más grande del mundo que no tiene acceso terrestre. No hay forma de llegar a Iquitos a no ser que sea en avión. Otra razón más, ¿no? Así como el hecho de que los gobiernos impulsaron su colonización hace solo 100 años. Recién hace 100 años se ha empezado a colonizar la selva. Antes estaban totalmente despobladas. Las regiones más pobladas del Perú van a ser Lima, La Libertad, ¿no? Piura, Cajamarca, ¿no? Puno, Junín y Cusco, ¿no? Y Cusco, aquí están. Estas regiones van a albergar el 61% de todos los habitantes del Perú. Hacia el 2014, el 55% de la población vivía en 32 ciudades principales del país. De ella, Lima Metropolitana, 9.735.000. 2014 ahora tiene más de 10 millones. Y Arequipa con 861.000, ahora tiene casi 1 millón. Son las más pobladas. La densidad poblacional en el Perú es de 23,7 habitantes por kilómetros cuadrados, que es baja con tendencia moderada. Sin embargo, estas varían considerablemente en el interior del país. Vamos a ver cómo están distribuidas. Densidad poblacional por regiones. Por ejemplo, nos dice Callao, 5.774 habitantes por kilómetro cuadrado. Miren la densidad poblacional del Callao. Aquí nosotros, ¿no? 5.774. En Lima Metropolitana, 3.008 por habitantes por kilómetros cuadrados. Lambayeque, 80. Miren la diferencia, de 5.000 a 80. La Libertad, 63. Piura, 47. Cajamarca, 42. Ancash, 30. Y las regiones con la densidad más baja van a ser Madre de Dios, 1,2 habitantes por kilómetros cuadrados, porque es un territorio muy grande con muy poca población. Loreto, 2,6. Ucayali, 4,2. Todas las regiones de la selva. Amazonas, 10,6. Moquegua, 10,7. Moquegua, ¿no? Amazonas, Pasco, 11,1. Pasco y San Martín, todas las regiones de la selva. 13,9, ¿no? Son las regiones del Perú menos densamente poblados. Ahora vamos a ver el otro mapita que tenemos aquí. Miren, ¿ve? Miren, 186,2, Lima y el Callao, ¿no? Lima y el Callao. Igual que el otro mapa, las zonas más densamente pobladas, las zonas de densidad media y las zonas con menos densidad. Estamos hablando de la cantidad total de superficie por el número de habitantes. Entonces, por eso es que son menos densamente pobladas. Ahora miren cómo ha evolucionado aquí en Lima la cantidad de población. Callao, Lima Centro, Lima Este, Lima Moderna, Lima Norte y Lima Sur, desde el año 2007. Miren, el rojo es
mayor cantidad de gente, lo habíamos dicho. Y el amarillo, menos cantidad de gente. Miren, aquí estamos nosotros, en el Callao. Miren cómo era nuestra densidad poblacional en el 2007. Y miren cómo poco a poco va aumentando. Miren, miren el color rojo, ¿no? Ahí cada vez se hace mayor. Y miren Lima. Lima se va volviendo cada vez más y más densamente poblados, ¿no? ¿Lo ven? Miren, aquí, crecimiento del Callao desde 2007 a 2012, 9,7%. Al 2015, 5,6%. Al 2020, 2%. Es la zona que más crece, 2%, 5,697, ¿no? En relación a Lima Este también, miren. 500 o 1000, Lima Este, a este lado de acá. Si este es el oeste, este es el este, ¿no? Lima Este, 500.000, 559.000, 11% creció. 592.000, 9%, 5,9%. 603.000, 1,9%. Pero quien más creció, el Callao. Miren acá, Lima Norte y Lima Sur. Se han mantenido 1,8, 5,4, 5,3, casi igual que el Callao, 10,3, 10, hasta el 2012, en comparación al 2007. ¿No? Acá vamos viendo, según la encuesta, la ENAO, que se llama la Encuesta Nacional de Hogares, perdón, la del INEI, ¿no? Y la de la Proyección Nacional sobre el INEI, cómo van aumentando en cada una de las zonas de Lima la población, ¿no? La que menos crece es la que se va a llamar Lima moderna, que es la Lima de mayor poder adquisitivo. Así se le llama Lima moderna. 2,1, 1,2, 0,4. Pero ¿dónde crece más? Aquí. En el resto, el Callao y las zonas, la periferia de la ciudad. ¿Lo vemos? Mire, ¿no? Ahora, estos son todos los mapas que tengo. Y ahora vamos a ver la tarea que vamos a dejar sobre este tema. Clase y tarea. Aquí está. Bien. La tarea va a ser desde la población, todo desde el tema anterior, ¿no? Primero, todo está en el texto, ¿no? En el texto escolar. Lee la página 228, todo lo que lo hemos visto, la clase anterior y los documentos. Y el documento 1 de la página 232 también se los estoy adjuntando. Luego realiza las siguientes actividades. Esto es sobre el crecimiento de los países, el tema de la clase anterior en geografía. Tasa de natalidad sobre tasa de mortalidad. ¿Cómo se ejecutaba? ¿No? 50 menos 11, 39. Es decir, que era 3,9, ¿qué cosa? La tasa de crecimiento de, por ejemplo, este es el de Níger, ¿no? Acá está. Tasa de crecimiento 3,9, 3,9. 50 menos 11, 50 menos 11, 3,9, 39. Es decir, 3,9% es su tasa de crecimiento de Níger. Lo mismo tendrían que hacer con Brasil, lo mismo tendrían que hacer con la India, con España y con Australia. ¿Cuánto es su tasa de crecimiento? Para eso hay que leer dos cosas, el texto de la clase anterior y el documento 1. ¿Cuál documento 1? Este que estoy enviándoles aquí. Este de aquí. Dinámica poblacional. La tasa de crecimiento es el resultado de la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de la mortalidad, ¿no? Entonces, acá hay que ver cómo evalúa la tasa de natalidad, la tasa de crecimiento de un país, porque va en relación a la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Hay un crecimiento progresivo y natural, tasa de natalidad y tasa de mortalidad. La combinación de ambos da la tasa de crecimiento del país. Y vamos a ver si es que el Perú, crece o no crece. Documento 1. Es para hacer la primera parte de la tarea. La segunda parte, ¿no? Esta parte de aquí. 2. Observa y analiza el cuadro del documento 2, ¿no?
Y luego responde, ¿en qué periodo se observa el mayor crecimiento de la tasa poblacional? ¿Cuánto aumentó la población? A partir de la década de 1980, la tasa poblacional empezó a descender. ¿A qué crees que se debía? Tiene que ponérmelo. En la actualidad, ¿cuántos habitantes tiene el Perú? 2020, ¿ah? En el 2025, el número de peruanos crecerá a más de 34 millones de habitantes. ¿Con qué recursos se contará para mantener a la población? ¿Los recursos naturales serán suficientes? Me los tienen que colocar acá. Tienen que leer el documento 2. ¿Cuál es el documento 2? El que les estoy adjuntando aquí. Este de aquí, ¿ven? Este de aquí. Este de aquí es el documento 2, aparte de leer lo que les acabo de decir, porque esto es lo que pertenece al Perú y está desde 1980 hasta el año 2005. Cómo va aumentando y va creciendo. Tienen que interpretarlo. Siguiente tarea. Siguiente tarea. Pirámide poblacional. Observa la pirámide poblacional del texto y luego desarrolla lo que se indica. Explica qué diferencias observas en la proyección al año 2021. Haz la pirámide poblacional de Ucayali. Para ello utiliza los datos de la tabla de la parte inferior de la columna derecha. Acá están, miren. Los datos de la columna de la población de Ucayali. Tienen que estar por edades, varones y mujeres. Mujer, varón, y ustedes tienen que hacerme la tasa de crecimiento, unir variables. Eso es lo que tienen que hacer de la pirámide de la población de Ucayali. ¿Cómo interpretarías la población que tú mismo has elaborado? Con toda esta información, ustedes tienen que crearme la pirámide poblacional de Ucayali y me van a tener que decir cómo interpretan toda la información de ahí. Después haz la pirámide poblacional de tu región. ¿Qué región somos? Callao. Para ello, ingresa a la página web del INEI a fin de obtener los datos. Usa papel milimetrado, puede ser papel también cuadriculado, ¿no? Luego desarrolla lo que se indica. Observa la pirámide poblacional que he elaborado y responde. Igual que en Ucayali, pero con el Callao. ¿Qué grupos de edad son mayoritarios en tu región? ¿No? Grupo de edad entre 0 y 4. Así también te lo va a dar la página del INEI, ya me fijé, ahí está toda la información. ¿No? Entonces ustedes me van a tener que poner cuál es el grupo en el Callao que es mayoritario. Después, ¿en qué grupo te vas a ubicar tú? ¿Cuál va a ser tu grupo etario y qué cantidad vamos a encontrar? ¿Cuánta gente de tu edad hay en la región Callao? Ingresa a la página web del INEI y observa la pirámide poblacional hasta el año 2000 de El Callao. Luego, compárala con la pirámide poblacional que elaboraste. Seguidamente responde, ¿cómo ha cambiado la dinámica poblacional en tu región desde el año 2000 hasta la actualidad? ¿Qué factores han provocado dichos cambios? Esa es tarea que ustedes van a tener que desarrollar. Explico diferencias entre lo natural y social. Distribución de la población del Perú. Describe cómo se presenta cada uno de la distribución, cómo se presenta cada uno de los factores de la distribución de la población en tu distrito. ¿Qué distritos son? Callao. Entonces, factores físicos y factores humanos. Fuentes de agua, historia, clima, economía, relieve, situación política y recursos. Esto me lo van a tener que llenar ustedes, ¿no? Con esto que les estoy diciendo. Observa la imagen, esta imagen de aquí, identifica las potencialidades del territorio, luego lee el testimonio, este testimonio, y responde las preguntas, ¿no? Sobre el Cerro Alpino, qué situaciones, qué problemas tienen, qué es lo que podrían hacer. Después este de aquí. Niveles de densidad poblacional, lo que hemos visto el día de hoy. Interpreta la información del mapa densidad poblacional mundial de la página 230 del texto escolar. Luego respondes, ¿en qué continente se va a concentrar la mayor densidad poblacional? Les estoy juntando un montón de gráficos para que lo puedan resolver esto. Como zonas grandes como Groenlandia, Australia, presentan menor densidad poblacional. Eso también se los acabo de explicar,
¿no? ¿Qué problemáticas ambientales y territoriales se pueden presentar en países con mayor densidad poblacional? Eso también tienen que colocarlo. Siguiente, el documento 4 de la página, ahorita les voy a poner cuál. Y luego, primero tienen que leer y después van a responder. ¿Cómo ha evolucionado la población mundial? ¿Qué efectos ha generado esta problemática? ¿Cuál es el documento 4? Este es el documento 4. Documento 4, la problemática del crecimiento de la población. Tienen que leer este texto y responder las preguntas que están ahí, ¿no? Después, siguiente pregunta de la tarea. Siguiente pregunta de la tarea. Densidad poblacional. Seguimos con densidad poblacional. Observa el mapa de la densidad poblacional del Perú, de la página 231 del texto escolar, y contesta. ¿Qué regiones? Esto lo hemos explicado, los acabo de explicar en la clase del día de hoy. De población sin ¿qué regiones tienen mayor densidad de población sin considerar Lima? ¿Cuáles son las regiones que tienen una mediana densidad de población? ¿Qué regiones tienen menor densidad de población? ¿A qué crees que se debe la mayor concentración de población en la costa? Todo lo hemos respondido el día de hoy. Lee el documento 6 de la página 233 y luego desarrolla la siguiente actividad. Aplica la fórmula para hallar la densidad poblacional. Ya dijimos cómo se hallaba la densidad poblacional. Superficie sobre número de habitantes. Eso nos da la densidad poblacional. ¿Cómo lo hacemos? Primero hay que leer el documento número 6. ¿Cuál es el documento número 6? El de aquí. Documento número 6. Más del 40% población reside en distritos de más de 100.000 habitantes. Van a tener que leer este de aquí. Luego vamos a seguir con la tarea. A ver. ¿No? ¿En cuál de los distritos crees que se puede incrementar los problemas sociales y por qué? ¿El Agustino, Lurigancho, Breña o Los Olivos? ¿Por qué? Esto también me lo van a tener que responder ahí. Elaboro fuentes para comprender el espacio. Densidad poblacional de una región. Miren, Arequipa, Camaná, Carabelí, Castilla. Elabora un mapa de densidad poblacional de la región Arequipa, utiliza la información de la tabla y aplica la técnica. Ya sabemos cómo elaboramos la información, cómo sacamos la densidad poblacional. Es número de habitantes por cantidad de población por kilómetros cuadrados, ¿no? Aquí están las regiones de Arequipa. Miren las regiones de Arequipa y cuál tiene mayor densidad. Hay que hacer un mapa con los colores. Ustedes ya saben, les he puesto un montón de mapas que tienen que hacerme con la leyenda de aquí, ¿no? Para elaborar un mapa temático, acá también les estoy dando cómo se elabora el mapa temático. Se deben considerar los siguientes aspectos. El tema de estudio del mapa, político, económico, demográfico, de recursos naturales, etc. Estamos hablando de un mapa demográfico. Ya vimos el año pasado los tipos de mapas que hay. El área geográfica de estudio, ¿no? ¿Cuál es el área geográfica de estudio? En este caso es Arequipa. La información, los datos necesarios. Ahí están todos los datos. La leyenda del mapa que permita comprender lo que contiene el mapa. Se deben utilizar símbolos de diferentes colores según rango poblacional, producción, división política, lugares específicos, todo. Escribe el nombre de la provincia de Arequipa que tiene mayor densidad poblacional y la de menor densidad poblacional, ¿no? Eso lo van a tener que hacer ustedes. Y después el último. Observa la siguiente imagen de Pisac en el Cusco, luego explica 2 factores de distribución de la población en este lugar. Comprueba tu respuesta con un compañero. No, esta parte no la vas a comprobar con nadie, solamente me la van a enviar. ¿Está bien? ¿Qué potencialidades ofrece el lugar donde vives? Me lo ponen acá. Evalúa tu desempeño en el desarrollo de las fichas. Para ello responde las siguientes preguntas y compártelas. ¿Qué estrategias utilizaste para analizar las relaciones entre elementos naturales y sociales que determinan la distribución de la población? ¿Consideras que las técnicas para elaborar pirámides poblacionales es útiles para comprender una estructura? Todo esto me lo van a tener que hacer. Son 3 páginas, ¿no? De tareas. Bueno, chicos, ya saben, estamos compitiendo por nota. Espero que les haya servido esta clase para entender lo que tienen que hacer.
Cualquier cosa, por favor, me preguntan. Tienen plazo hasta, imagino que lo van a ver el día viernes, van a poderlo hacer hasta el día martes. ¿Está bien? Nos vemos. Chau.